¿Es la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová realmente la única religión verdadera en la tierra, tal como ellos mismos sostienen? Aquí podemos ver la atalaya del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2, que se lee como sigue. El oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado, oportuno, a sus domésticos. Lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. La Guasta nos está diciendo pues que Jesús es el que alimenta al esclavo fiel y discreto oportunamente y le da alimento fresco como la verdad. Y el alimento que Jesús da a su esclavo, a la oración de la Watchtower, es un alimento que Jehová mismo le da a Jesús. Y esa es la idea. Y lo vamos a ver acá a continuación, en la siguiente atalaya. En esa atalaya del 1 de noviembre de 2007, en la página 26, párrafo 17, la sociedad nos dice lo siguiente. Jehová alimenta y cuida a su pueblo hoy día. Y dice el 17, así como Jehová alimentó a su pueblo en el desierto, a nosotros también nos alimenta en sentido espiritual, o sea, con alimento espiritual, mediante el esclavo fiel y discreto. Nos da a conocer verdades espirituales que estuvieron ocultas durante siglos. Se supone que es a su debido tiempo, y se lo da a Jesucristo para que Jesucristo se lo dé a su esclavo fiel y discreto de la organización de la Watchtower. Y entonces son alimentos de Dios dados por Jesucristo. No hay duda de eso, y son alimentos que son la verdad, como dice acá. Por eso nos da a conocer verdades espirituales. Cada vez que Jehová da un alimento espiritual para que se publique en la revista de la Atalaya, a través de Jesucristo, son alimentos verdaderos para hacer conocer las verdades espirituales que estuvieron ocultas durante siglos, dice. Y continúa diciendo la siguiente atalaya. En la atalaya del 1 de agosto de 2012, página 28, la sociedad nos dijo lo siguiente. ¿Por qué estamos seguros de que tenemos la verdad? Preguntó. Advirtió que no es por el número de miembros. Al fin y al cabo, hoy somos millones, pero en el Pentecostés del año 33 había muy pocos. El hermano Losh enumeró 5 características que prueban que tenemos la verdad. Primero, la primera característica, no nos desviamos de las enseñanzas de Jesús. Repito, esta primera cualidad que prueba que ellos son la religión verdadera, es que ellos no se desvían de las enseñanzas de Jesús, de sus alimentos espirituales que da al esclavo a su debido tiempo, como la verdad, que son de Jehová, ya lo acabamos de ver. No se desvían jamás. Cuando ese alimento oportuno se da, queda como la verdad, como un alimento de Dios. Dios no puede mentir, Salmo 31:5, Dios es la verdad, y Jesús también, según Juan 14:6, Jesús es la verdad. Y ellos dan alimentos oportunos, y la característica de la religión verdadera es que la Watchtower dice que ellos no se desvían jamás de las enseñanzas de Jesús dadas sobre su debido tiempo. La segunda característica dice que nos amamos unos a otros. Bueno, eso está por verse. Seguimos el elevado código moral divino. También está por verse porque hay muchos pederastas internamente, con miles de demandas por abuso sexual. O sea que el elevado código moral que tienen serán algunos, pero no todos. Y cuarta razón, somos neutrales en las polémicas de este mundo. No sé a qué se refiere con polémicas. Antes ponían, somos neutrales en asuntos de guerra, y la Guastada ya no puede poner eso porque estuvieron inmiscuidos en la guerra en 1918, y llevados a prisión por ser entrometidos y haber roto su imparcialidad al haber apoyado la guerra. 5. Formamos parte del pueblo que Dios escogió para llevar su nombre. Que yo sepa, no hay ninguna parte que diga que el pueblo de Dios tenía que llevar su nombre. El nombre de Dios es sagrado, se supone que no se podía dar a conocer así libremente y alegremente a cualquiera. Así que eso estaba en discusión. Pero acá quiero cuestionar la primera parte que dice que ellos son la religión verdadera porque ellos jamás se desvían de la enseñanza de Cristo. Veamos a continuación si esto es cierto, queridos amigos.
Queridos amigos, en la atalaya de fecha 15 de marzo de 2015, edición de estudio, en la página 24, la sociedad Watchtower publicó lo siguiente. Bajo el título El amo recompensa a sus esclavos, de Mateo 24:47, Jesús le había dado a su esclavo en el pasado, como alimento de Jehová, la siguiente explicación con respecto al texto de Mateo 24:47. Y pone acá explicación anterior. Se supone que fue una explicación dada por Jehová Dios a través de Jesucristo a su esclavo, fiel y discreto de la Watchtower. Y dice así: en 1919 Jesús recompensó a sus esclavos ungidos en la tierra al darles más trabajo, es decir, encomendarles sus bienes en la tierra, y que eso significaba encargarles de la obra mundial, de hacer crecer sus salones de reino, sus salas de asamblea, de encargarse de la grande muchedumbre, que eran bienes del amo Jesucristo, y de hacer discípulos de la persona de todas las naciones. Y esa era la recompensa que Jesús dio en 1919 a estos ungidos impresionados y escogidos en 1918, que inmediatamente después de inspeccionarlos en 1918, el año siguiente, en 1919, los recompensó con más trabajo, encomendándole, confiándoles todos los bienes del amo Jesucristo a su esclavo. Y esa era la explicación que se dio por décadas, señores. Por más de 80 años se enseñó eso, como un alimento dado por Jesucristo a su esclavo fiel y discreto a su debido tiempo, que venía de Jehová Dios, tal como hemos visto anteriormente en las atalayas vistas, que es Jehová que alimenta a través de Jesucristo al esclavo fiel y discreto. Ocurre pues que la Watchtower en el año 2012, en el Teatro Stanley, el 6 de octubre, da un discurso público, el esclavo fiel y discreto, en 5 discursos por 5 miembros del esclavo fiel y discreto, anunciando los cambios, derogando lo que Jehová Dios dio al esclavo fiel y discreto a través de Jesucristo en el pasado, dando una explicación en contra, yéndose contra Jesús, contra Jehová Dios mismo, que ya había dado por 80 años una explicación que decía que en 1919 Jesús recompensó a sus esclavos ungidos en la tierra al darles más trabajo, al encomendarles sus bienes en la tierra, referido en Mateo 24:47. Ahora resulta que eso no es así. El esclavo dice no, y dice que eso se hará cuando Cristo venga en el futuro. Recién recompensará a sus esclavos ungidos fieles con vida celestial durante la gran tribulación. Entonces la Watchtower abandona las enseñanzas que son de Jehová y que son dadas a través de su Hijo Jesucristo, su esclavo fiel y discreto, como alimento a su debido tiempo. Entonces la Watchtower sí abandona, apostata, deja de lado, se rebela contra Jesucristo y Jehová Dios, y por su cuenta, en el Teatro Stanley, el 6 de octubre de 2012, al dar su reporte anual, aprovechan para derogar lo que Jesús ya había dado como un alimento verdadero de su Padre Jehová a su debido tiempo. Este es un ejemplo de cómo la Watchtower abandona sus propias doctrinas. Y igual hizo con la cuestión del esclavo inicuo indolente. Jesús había dado al esclavo fiel y discreto un entendimiento a su debido tiempo, diciendo que el esclavo indolente era ese esclavo inicuo, que eran los ungidos que por el año de 1914 no quisieron participar en la predicación. En realidad, el esclavo indolente fueron aquellos directores que se rebelaron contra el juez Rutherford en el año 1916, y en 1917 fueron expulsados de la ciudad Watchtower, y ahí, en 1917, recién se manifestó este esclavo malo y fueron expulsados de la ciudad Watchtower. Fueron 4 directores de la sociedad. Y no por el año 1914, sino fue el año 1917 cuando estos directores que se rebelaron contra el juez Rutherford fueron sacados de la sociedad en 1917, en los meses de agosto, septiembre, octubre. Así que ese era el esclavo indolente según la doctrina de la Watchtower, aquellos directores que se manifestaron en contra del juez Rutherford, que no querían seguir con la obra según la Watchtower,
que está obstaculizando la obra y que fueron expulsados. Ese fue el esclavo malo que se manifestó en 1916. Y eso fue lo que dio Jesucristo como alimento a su debido tiempo, a su esclavo, pues en el pasado que enseñó por décadas. Y la Watchtower, el mismo Teatro Stanley, decide derogar eso, el 6 de octubre de 2012, y se publicó en la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, explicando quién es el esclavo fiel y discreto ahora, y dice pues que Jesús no profetizó que un grupo de ungidos se volverían malos y perezosos. Más bien advirtió a los cristianos ungidos de lo que ocurriría si tenían esa actitud. Como vemos pues, el esclavo se rebela contra Jehová y Jesucristo, que dieron alimentos en el pasado, que eran de ellos como la verdad, que eran alimentos como la verdad. Y la Watchtower se rebela, apostata de lo que Jesús dio a su debido tiempo a su esclavo, que eran alimentos de su Padre Jehová Dios. Porque ellos se hacen llamar como la verdad, y que ellos son la única religión verdadera, porque ellos no se apartan de lo que Jesús les da como enseñanza. Ellos siguen firmemente y no abandonan lo que Jesús enseña. Y vemos acá que sí abandonan lo que Jesús enseña al hacer estos cambios doctrinales por su cuenta, abandonando lo que antes habían publicado como alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo, que venía de Jehová Dios. Y ese es el punto, amigos. Entonces la Watchtower sí abandona los alimentos a su debido tiempo que dio Jesucristo en el pasado, y dan su propia explicación apostatando de lo que Jesús dio como la verdad. La verdad, ellos se hacen llamar como la verdad. Somos la religión verdadera, dicen ellos. Pero si nosotros analizamos más adelante todavía, cuando la Watchtower explica con respecto a la parábola de las ovejas y las cabras, en esta página de acá, siguiendo más abajo, página 25 en adelante, la Watchtower explica el significado de la parábola de las ovejas y las cabras y cómo se había desarrollado esta parábola. Es decir, cómo la Watchtower durante su historia había interpretado el cumplimiento de esta parábola de las ovejas y de las cabras. Y dice acá en el párrafo 4 de esta página 25, como sigue: fíjense cómo abandona la Watchtower lo que Jesús da como alimento verdadero a su debido tiempo, primero con Russell, después con Rutherford, y después, por tercera vez, apostatan de lo de Rutherford y dan una tercera y última interpretación, que es la que está vigente, abandonando lo que Jesús dio a su debido tiempo en la época de Russell, después en la época de Rutherford, y después abandonando lo de Rutherford en 1995 con una nueva explicación. Y esto es bueno que ustedes analicen que la Watchtower sí abandona los alimentos, que la Watchtower sí abandona los alimentos a su debido tiempo que da Jesucristo, que es el método de su Padre Jehová, que lo da a su organización en la tierra, a su esclavo fiel y discreto. Ellos dicen que ellos enseñan la verdad. Estamos en la verdad, hermanos, y que somos la religión verdadera porque no abandonamos lo que Jesucristo da como alimento a su debido tiempo. Y vemos que si abandonan, pues apostatan y van cambiando, que demuestra que no están en la verdad, o en todo caso son apóstatas de Jesucristo, o en todo caso Jesús da alimentos falsos que el mismo esclavo tiene que cambiar, cosa que no es posible porque Jesús es la verdad, según Juan 14:6, y Jehová también es la verdad, según Salmo 31:5, ambos son la verdad, no pueden mentir y dar alimentos falsos a su debido tiempo. Entonces es el esclavo de la Watchtower que apostata de las verdades que da Jesús a su esclavo fiel y discreto. Ellos mismos abandonan las enseñanzas que son dadas por Jesús como la verdad, y aquí lo vemos cuando hace este comentario, por ejemplo, en el párrafo 4, que dice lo siguiente: bueno, amigos, ante todo, esta es la Atalaya del 15 de marzo de 2015, edición de estudio. La Watchtower publica esto que está acá acerca de la parábola de las ovejas y de las cabras, cómo se ha ido desarrollando la interpretación de esta parábola a través de toda la historia de la sociedad Watchtower, cómo la pensó Russell, después cómo la pensó Rutherford, y luego en las épocas modernas, a partir del siglo XX, cómo la pensaba la Watchtower los años 1995, con respecto al cumplimiento de las parábolas de las ovejas de las cabras. Vemos cómo pensaba el señor Russell cuándo se cumpliría estas parábolas de las ovejas de las cabras. Y el mismo la Watchtower lo pone acá. Dice así: en 1881 la revista Science Watchtower, la Torre del Vigía de Sion, explicó que el Hijo del Hombre, a quien también se llama el Rey, era Jesús. Los primeros estudiantes de la Biblia pensaban que los hermanos de Jesús no solo eran los que gobernarían en el cielo con él, sino también todas las personas que vivirían en la tierra una vez alcanzaran la perfección.
Además, creían que la separación de las ovejas y de las cabras se produciría, fíjense esa parte, durante el reino milenial, durante el reino de 1000 años de Cristo, y que quienes imitaran el amor de Dios serían declarados ovejas. Entonces, como vemos, amigos, la Watchtower acá dice que los estudiantes de la Biblia pensaban. No, la Watchtower enseñaba que el señor Russell era el esclavo fiel y discreto que era alimentado por Jesucristo, que él era el esclavo fiel y discreto, y se creía eso. Pero la Watchtower trata, como esta doctrina fue cambiada, la Watchtower trata de desligarse de Jesucristo como para no hacerlo responsable a Jesús del dador de este alimento a su esclavo, al señor Russell, diciendo que fueron pensamientos o creencias de los estudiantes de la Biblia. Pero no es así. La Watchtower enseñaba que esta interpretación que daba Russell era porque Jesús alimentaba al esclavo fiel y discreto, que era una sola persona, que era el señor Russell, y que era un alimento de Jesucristo. Por eso Russell decía que él no podía cambiar lo que él publicaba porque no eran de él, sino que eran del mismo Jehová Dios, que se las daba a él, y que lo que se publicaba en la revista de Atalaya estaba soportado, apoyada por Jehová Dios. Entonces eran alimentos de Jehová. Pero la Watchtower, en los años 20, en la década de los 20, cuando estaba ya Rutherford en la sociedad como presidente y había muerto Russell, decide apostatar pues de lo que Jehová le había dado a través de Jesucristo al señor Russell como el esclavo fiel y discreto, diciendo que, bueno, que esta palabra no se iba a cumplir durante la época milenial, durante el reino milenial de Jesucristo, sino que decide dar una nueva interpretación del cumplimiento en la atalaya del 15 de octubre de 1923, en la década de los años 20, lo dice acá en el párrafo 5, como sigue, ¿no? Dice, a principios de la década de 1920, Jehová nos ayudó, dice que todavía Jehová, ahí reconoce, fíjense, Jehová nos ayudó a comprender mejor esta palabra, o sea, fueron alimentos de Jehová, dados por Jesucristo a su esclavo, para que comprendieran esta palabra, diciendo que en la tarea del 15 de octubre de 1923, se publicó ahí ese alimento a su debido tiempo, confirmó que el Hijo del Hombre era Jesús, eso está igual que lo de Russell, pero usó varios versículos de la Biblia para demostrar que vamos a subir acá un poco, que los hermanos de Cristo eran los que reinarían con él en el cielo y que las ovejas eran los que vivirían en la tierra bajo el gobierno de Jesús. ¿Explicó cuándo se separaría a las ovejas de las cabras? Sí. Como la palabra dice que habría personas que ayudarían a los hermanos de Cristo y otras que no lo ayudarían, la separación o juicio de estas personas tendría que suceder antes de que los ungidos subieran al cielo, es decir, antes de 1918 y antes del reino de 1000 años de 1914. ¿Por qué se declararía ovejas a algunos? Porque creerían en Jesús y en que el reino traería una vida mejor. Y dice lo siguiente: por muchos años, los testigos de Jehová creímos que las personas eran juzgadas durante el tiempo del fin y que su respuesta a la predicación determinaba si se les declaraba ovejas o cabras. Es decir, que el cumplimiento de esta parábola ya no iba a ser en el reino milenial, como se llama Russell, sino que Jehová le había dado a entender al señor Rutherford, dice Jehová, les dio a entender que esa parábola se iba a cumplir antes de que se estableciera el reino milenial y antes que se reclutaran los ungidos de 1918. Antes. Porque se creía que la segunda presencia de Jesús había empezado en 1874, en esa época, en los años 20, y que durante la segunda presencia de Jesús, en 1874, se pensaba que se había iniciado la segunda presencia de Jesús en 1874, y que a partir de ese momento, antes de 1918 y antes de 1914, que se estableció el reino, ya se había empezado a hacer el juicio de ovejas y cabras por medio de la obra de predicación. Y ese era el nuevo entendimiento que Jehová le había dado pues al señor Rutherford como la verdad. Y miren lo que dice acá abajo, ¿no? Dice, y dice lo siguiente, ¿no? Pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola, es decir, el esclavo se rebela contra Jehová Dios y dice que eso no fue así, que Jehová está equivocado, que Jehová dio un entendimiento malo a Rutherford, una conversión errada, y que ellos comprendieron mejor que Jehová y Jesucristo, e hicieron un cambio en la tarea del 15 de octubre de 1995. Dice que se publicaron 2 artículos en los que se compararon las palabras de Jesús que aparecen en Mateo 24, 29, 31 y Mateo 25, 31, 32. Dice, ¿a qué conclusión llegó el esclavo? Llegó a la conclusión que Jehová estaba equivocado en lo que había dado a entender a Rutherford, diciendo, el primero de estos 2 artículos dijo que el juicio de las ovejas de cabras tendría lugar en el futuro. ¿Cuándo exactamente?
Bueno, eso sería cuando Jesús volviera, como dice, durante la gran tribulación futura, y llegue el Hijo del Hombre en su gloria, como vemos más abajo. Y lo dice acá. Será después que está en la gran tribulación, menciona en Mateo 24, 29 y 30, y el Hijo del Hombre llegue en su gloria. Y ahí recién Jesús hará el juicio de ovejas y cabras. Vemos pues cómo el esclavo apostata de lo que Jehová le da a Jesucristo para que le dé a su esclavo fiel y discreto en 1923, en la década de los 20. Dice que Jehová ayudó a comprender esta parábola, que era la verdad. Jehová es la verdad, Salmo 31:5, y da alimentos verdaderos a su Hijo Jesucristo para que Jesús a su vez se lo dé a su esclavo fiel y discreto de la Watchtower. En ese momento estaba Rutherford como cabeza del esclavo, ¿no? Entonces, si ese alimento era de Jehová, ¿por qué en 1995 el esclavo de la Watchtower decidió por su cuenta hacer un estudio independiente y se rebela contra Jehová, Dios y Jesucristo, diciendo que ellos estaban equivocados y que ellos habían analizado mejor que Jehová esta parábola y que su cumplimiento no era como había dicho Jehová, que se iba a cumplir eso antes de 1918, antes de 1914, es decir, durante la segunda profecía invisible, que había iniciado en 1864 y que en ese momento, con la obra de predicación, se iba a saber quién es oveja y quién es cabra. Como vemos pues, la Watchtower abandona lo que Jehová Dios le dio al juez Rutherford, esa comprensión que Jehová le dio, dice acá el artículo, que Jehová mismo le dio esa comprensión al juez Rutherford por medio de Jesucristo, que lo alimentó el esclavo fiel y discreto, diciéndole que esa separación ya se estaba llevando a cabo desde 1874, en que empezó la segunda parucía invisible de Jesús, y que eso se definía en la hora de predicación, que necesitaban el mensaje eran las ovejas y que le rechazaban en las cabras. Y esa era la enseñanza que Jehová le dio al juez Rutherford, diciendo que se estaba llevando eso a cabo con la hora de predicación, y que se había iniciado antes de la resolución de los ungidos, antes de 1918, y antes del establecimiento del reino en 1914. Entonces, si eso fue lo que Jehová le dio como la verdad a través de Jesucristo a su esclavo fiel y discreto en la época de los años 20, específicamente el año de 1923, ¿por qué el esclavo abandona o se desvía de las enseñanzas de Jesús que vienen de Jehová Dios, que fueron alimentos a su debido tiempo? Entonces la sociedad Watchtower sí se desvía de las enseñanzas de Jesús, que dio a su esclavo fiel y discreto en los años 20, que eran de Jehová, como dice acá muy claramente, dice que fueron de Jehová, y se desvía y decide por su cuenta hacer un análisis independiente, ese esclavo fiel y discreto de la década de los años 1990, que dice acá, que fueron a mediados de la década de 1990, dice que el esclavo comenzó a hacer un estudio independiente y entendieron mejor que Jehová Dios la parábola, y hacen un cambio dramático en la traída del 15 de octubre de 1995. Ahí se publicaron 2 artículos en los que se compararon las palabras de Jesús de Mateo 24, 25, 31 y 32, y que llegaron a la conclusión pues que Jehová se había equivocado, que la separación de las ovejas y cabras no se llevaba a cabo con la obra de predicación de casa en casa, y se había iniciado cuando Jesús inició su segunda parucía invisible en 1874, tal como se entendía en los años 20, por si acaso, que no fue en 1914, es una parucía invisible de Jesús, sino que fue en 1874, y que en ese momento se inició esa obra de separación con obra de predicación de casa en casa. Como dije, quienes estaban en el mensaje eran las ovejas, quienes rechazaban en las cabras. Y dice que esa separación de ovejas y cabras en realidad no fue así, como Jehová le había dado a entender al señor Rutherford y a los demás miembros del esclavo, sino que eso se iba a hacer recién en el futuro, durante la gran tribulación, y cuando Jesús vuelva por segunda vez en las nubes del cielo con todo poder y gran gloria. Y en ese momento recién haría esa separación o juicio, como lo llama la sociedad Watchtower, el juicio de ovejas y cabras. 3 cambios, señores, que hace la Watchtower, y ellos tienen la caradura de decir que no se apartan ni se desvían ni un ápice de lo que Jesús da como alimento a su debido tiempo. Y lo hacen pues, apostatan de Jehová Dios, y aquí es una prueba indubitable, irrefutable, imbatible. La Watchtower se apostata y se rebela contra Jehová Dios haciendo un estudio independiente, diciendo que ellos analizaron mejor en la década de los años 1990, y que finalmente deciden cambiar lo que Jehová le dio a entender a Rutherford. ¿Eso no es rebelión, acaso, contra Jehová Dios, que a través de Jesucristo había dado una comprensión definitiva de cuándo se había comenzado a cumplir esa parábola,
y después la Watchtower decide, no, pues Jehová, tú estás equivocado. Le has dado un alimento equivocado en los años 20 al señor Rutherford y a los demás miembros directores ungidos. Los has engañado. Eso es apostatar contra Jehová Dios. Es desviarse con la enseñanza que da Jesucristo a su esclavo, a su organización. Eso es desviarse. Y la Watchtower dice que ellos son la religión verdadera porque ellos no se desvían. Dicen, ellos no se desvían de lo que está enseñado por Jesús a su debido tiempo. Que no se desvían de la enseñanza de Jesús. Y eso los hace una religión verdadera. Y vemos que sí se desvían al apostatar. Este es un ejemplo que estoy mostrando acá y los anteriores también que he puesto de Mateo 24 a 47, de la entrega de los bienes del amo Jesucristo, que se enseñó que eso fue en 19, ahora se dice también que será en el futuro, y que el esclavo malo no eran pues los hermanos que se habían revelado en las décadas de los años 1914 a 1919, sino que son personas que recién se manifestarán en el futuro. Esta es una religión que sea mentira, pues, que se desvía de los elementos que da Jesucristo a su debido tiempo a su esclavo fiel y directo. Y aquí lo vemos en forma imbatible. El esclavo sí se rebela contra Jehová Dios, de todas maneras, dando sus propias interpretaciones personales, haciendo un pensamiento independiente, y le dice a Jehová Dios que él estaba equivocado y que ellos tienen la razón. Los apóstatas están en la cúpula de la Watchtower, es el mismo esclavo fiel y directo. Y esto es una prueba que la Watchtower no es religión verdadera, porque sí se aparta de los alimentos que da Jesús a su esclavo a su debido tiempo en el pasado. Después de haber visto estas pruebas imbatibles, la sociedad Watchtower sí se desvía pues de la enseñanza de Cristo dadas a su esclavo a su debido tiempo, cambiando las puertas totalmente diferentes. ¿Y qué cosa sucede cuando el esclavo se aparta de las enseñanzas de Jesús a su debido tiempo? Veamos qué nos dice la misma Watchtower con los apóstatas que abandonan las enseñanzas dadas por Jesús a su debido tiempo, que son de Jehová. Y dice así en esta atalaya del 1 de abril de 1977, página 223, como sigue. En el capítulo 2, Pedro defiende la verdad y los principios justos de Dios al expresarse vigorosamente contra los apóstatas. Estos tratan de explotar a sus compañeros cristianos con palabras fingidas. Correctamente sufrirán la misma clase de destino que le sobrevino al mundo antediluviano inicuo y en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero las personas de devoción piadosa serán preservadas tal como lo fueron Noé y su familia. Los maestros falsos siguen la senda mercenaria de Balaam, pero sus deseos carnales y hábitos desenfrenados ofrecen a otros mayor libertad, mientras que ellos mismos realmente están esclavizados a la corrupción. Veamos esta última parte, este último párrafo, que es lo más importante. Puesto que en otro tiempo habían conocido la verdad, pero se han apartado de ella, están en peor condición que la condición en que hubieran estado si jamás hubieran conocido la senda de la justicia. Según de Pedro 2, 1 al 22. Como vemos, pues, es justamente la Watchtower que ha apostatado de las verdades anteriores dadas por Jesús a su debido tiempo, reemplazándolas por otras, porque hicieron un estudio independiente para cuestionar si lo que Jehová había dado a su esclavo estaba bien o no, y decidieron cambiarlo, tiraron a la basura, y apostataron de lo que antes habían conocido como la verdad, y se apartaron de ella. Entonces este esclavo de la Watchtower está en peor condición que la condición en que hubieran estado si jamás hubiesen conocido las sendas de la justicia. Son ellos, el esclavo secreto de la Watchtower, que abandonó las enseñanzas previas dadas a su debido tiempo por Jesucristo, que venían de Jehová, y son ellos los apóstatas, pues aquellos que habían conocido la verdad dada por Dios. Por ejemplo, en 1923, de cuando se cumplía esta parábola de las ovejas de las cabras, y abandonaron esa verdad de Dios que conocieron como la verdad para poner sus propias interpretaciones personales, se apartaron de ella y entonces abandonaron lo que Dios había dado como la verdad. Entonces están en peor condición que la condición en que hubieran estado si jamás hubiesen conocido la senda de los justos o de la justicia. Como vemos, amigos de Jehová, la Watchtower pues no era la religión verdadera, porque se han desviado constantemente de las enseñanzas o de los elementos oportunos dados por Jehová Dios a Jesucristo, y a la vez Jesucristo a su esclavo secreto, para que se enseñe como la verdad, la verdad. Entonces, sí, la Watchtower y su cuerpo gobernante sí se desvían de la enseñanza de Cristo, y eso demuestra que esta no es la religión verdadera, pues, porque no cumplen esa característica que ellos afirman cumplir, que es
que no se desvían de la enseñanza de Jesús. Y eso los hace la religión verdadera, como una de las 5 características que numeró el hermano Losch. Pero cuando nosotros analizamos si es cierto eso, nos damos cuenta que sí se han desviado de la enseñanza de Cristo, dadas a su debido tiempo a su esclavo, oportunamente como la verdad, y abandonaron lo que antes conocieron como la verdad de Jehová, y se apartaron de ella para poner sus propias interpretaciones personales, su propio estudio independiente, y entonces están en peor condición que la condición en que hubieran estado si jamás hubiese conocido la senda de la justicia. Espero, amigos, que esto les sirva para comprender que esta religión de la vuestra no es la religión verdadera, ni es el conducto que usa Dios en la tierra. Muchas gracias por tu atención y será hasta la próxima.